Bien, vamos a iniciar el tema de hoy. El tema de hoy es curioso, se llama Estaré fracasando sin saberlo. Yo me imagino que eso genera algún tipo de intriga. Saludos a los que se están conectando, a los que están llegando. Hola Estela, hola Paula, bendiciones. Les voy a compartir pantalla y voy a iniciar inmediatamente con el tema de hoy, que es breve, de hecho es breve. Y lo que quiero es que al final podamos de alguna manera compartir y que podamos eh, pues aclarar inquietudes y las preguntas que pueda haber, si es que las hay. Estaré fracasando sin saberlo. ¿A qué nos referimos? Primero, antes de iniciar, pues le doy la bienvenida, obviamente, y quiero, la gran mayoría de ustedes son miembros de la tribu de crecimiento. Otros no lo son, son invitados nuestros porque estuvieron en el programa de los 5 hábitos, o quizás creo que había también algunos invitados por algunos de ustedes. Eh, no, este espacio no lo voy a usar para hablar de la tribu, simplemente estoy aclarando que hay dos grupos aquí, pero quien no sepa lo que es la tribu de crecimiento, es una buena oportunidad, es una gran oportunidad y le puedo dar detalles fuera de la sesión de hoy, fuera del webinar, para no ocupar tiempo del webinar. Pero es una gran oportunidad y si me preguntan, pues le voy a compartir, obviamente. Hay unos requisitos, obviamente, para estar, pero creo que todos los que estamos aquí los cumplimos. Es creer en Jesús con todas las fuerzas. Segundo, querer crecer con todas las fuerzas y estar dispuesta a comprometerse con procesos de crecimiento con todas sus fuerzas. Si eso te suena a ti, estás listo o lista para la tribu de crecimiento. Así que bienvenidos todos. Como acostumbro a hacer, y ya casi todos ustedes, si no todos, están acostumbrados a mi estilo en las sesiones, este va a ser similar. Vamos a usar el chat para responder. Al final, diferente a las sesiones tradicionales, va a haber un espacio donde voy a habilitar los micrófonos para que lo abran. Cuando prendamos las cámaras otra vez, los que la apagaron, vamos a abrir los micrófonos para que puedan hacer preguntas. No van a estar abiertos todos a la vez, yo simplemente habilito eh, el, el, el que están, es más, déjenme estar seguro, sí, ahora no. Ahora es que lo acabo de deshabilitar para que no haya accidentes. Al final lo voy a habilitar otra vez para que el que quiera pueda abrir el micrófono y traer sus inquietudes, sus preguntas, comentarios, aportes, lo que quiera acerca del tema que vamos a tratar. Si hay algún tema que se sale de esto, lo puede traer, pero ahí decidimos si toco el punto o si se lo respondo aparte a través de chat o cualquier llamada. ¿Okay? Así que va a haber 5 momentos donde vas a participar, vas a autoevaluarte en los 5 puntos que voy a hacer. Mi invitación es que lo hagamos privadamente y públicamente. En otras palabras, toma nota de ese aspecto que estamos hablando, de ese criterio y cuánto te calificas tú en eso. Tómalo para ti, en tus notas personales, en un cuaderno, en una hoja, pero también compártelo en pantalla si quieres hacerlo, pero yo sí invito a eso. Eso es parte de esta dinámica. Yo invito siempre a todos a participar y a ser muy honestos, a ser transparentes, a echarnos al agua, a mostrar nuestra carne, nuestras debilidades. Estamos en zona de no juicio, cero juicio. Aquí estamos para amarnos y para aportarnos y para levantarnos. Y el débil es el mayor objeto de mi atención siempre y cuando muestre ese deseo, obviamente, de crecer. Así que cuando uno se evalúa muy bajito en algo, nadie se sienta mal porque de otra manera a lo mejor no tendría sentido este tipo de programa. ¿Okay? Bien, como dije, al final vamos a abrir las cámaras y los micrófonos los vamos a habilitar para las preguntas. Bien, vamos inmediatamente a este tema que se llama Estaré fracasando sin saberlo. Este es el webinar número 3 que hemos tenido y ha habido 2 más. Yo creo que todos tienen su identidad y su aporte importante. Y como les dije, yo no voy a dar ni siquiera introducción. Voy a entrar directamente a 5 indicadores que pueden ser señales peligrosas de que nuestra vida no va bien. Pero como es la vida de todo el mundo y todo el mundo lo hace, no nos damos cuenta que por eso es que la gran mayoría de las personas viven fracasadas y viven sin capacidad de alcanzar metas o viven en grandes frustraciones, precisamente porque
somos del montón. Entonces, si seguimos la corriente en estos hábitos destructivos, obviamente vamos a tener el mismo fruto que vemos en la población general. Vamos a empezar con el primero de estos 5 indicadores. Y el primero es si estás muy cómodo, si estás muy cómodo en la vida. Se supone que estés incómodo. Claro, te voy a aclarar algo. Esto no aplica si estás incómodo por causas fuera de tu control. Si hay cosas externas que te están incomodando la vida, no. Que cuando uno está en dificultad en la vida, normalmente lo que sucede es que uno viene a ser víctima de las circunstancias creadas por uno mismo. Entonces, uno vive una vida incómoda o de escasez o de... Yo no veo problema en la escasez como transición. Para mí los tiempos de escasez como transición son una maravilla, son unas escuelas impecables. Hay muchas cosas que, y sobre todo si eres creyente, que no vas a vivir en la abundancia, no vas a aprender en la abundancia. Así que yo no me refiero a las transiciones, yo no me refiero a los tiempos de escasez, yo no me refiero a los tiempos de desempleo. No, ahí vemos la gracia de Dios y vemos la provisión, a veces en gotero, ¿no? Pero la vemos. No me refiero a eso. Yo me refiero a que la vida en sí sea una incomodidad por causas externas. No me refiero a eso. Yo me refiero a la incomodidad deliberada, la positiva, la constructiva, que es aquella que tú mismo te generas o tú misma. Nosotros mismos elegimos esa incomodidad. ¿Por qué? Porque normalmente esta incomodidad se da en la medida en que elegimos cosas importantes, que decidimos trabajar en nosotros mismos, decidimos crecer, decidimos trabajar, por ejemplo, en la formación de buenos hábitos, que son los que van a disparar nuestra vida. Tú no puedes, como ya me han escuchado decir antes, tener victorias públicas si tú no has tenido por tiempo considerable una secuencia consistente de victorias privadas. Esto implica quizás levantarte muy temprano, esto implica quizás, obviamente, tener tiempo devocional, hacer ejercicio, leer la Biblia, pero leer otras cosas también, leer material enriquecedor, escuchar audios, escuchar podcasts de enriquecimiento personal, crecer en tu carrera, estudiar un posgrado, estudiar un idioma, mejor dicho, todo esto requiere incomodidad. ¿Okay? Ahora, claro, yo por si acaso también quiero hacer otra aclaración. No es lo mismo zona de confort que contentamiento. El principio del contentamiento es un principio, no es malo, es positivo y es bíblico. El contentamiento es un principio bíblico que significa que debemos sentirnos felices y satisfechos con lo que tenemos. Eso no quiere decir que yo no aspire a más. Es que con lo que yo tengo en el momento, yo me siento feliz y satisfecho. Pablo le hablaba de esto a Timoteo y decía que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Lo que está diciendo no es que tú no desees más, sino que eres agradecido con lo que tienes o agradecida y que estás contento. Es el principio del contentamiento. Eso no es zona de confort. Zona de confort es otra cosa. La zona de confort es un estado mediocre, es un estado irresponsable en el que solemos acomodarnos nosotros los seres humanos todos, porque yo he vivido por etapas prolongadas en zona de confort. Yo creo que ese es un pecado del que nos debemos arrepentir. ¿Y qué caracteriza la zona de confort? Bueno, ¿o qué la impulsa? Muchas veces es la pereza. Eh, pues la pereza, porque el disconfort es incómodo. Nosotros nos gusta más el descanso que el trabajo, nos gusta más dormir que levantarnos temprano, nos gusta más comer que hacer ejercicio, por ejemplo, ¿no? Pero no es lo único. La pereza es una de ellas y una de las fuertes, pero muchas veces el temor mantienen a las personas en zona de confort. A veces quieren y están dispuestos, pero están paralizados por el temor. Eso debe ser tratado también. A veces las personas tienen un problema emocional de apatía y entonces juzgan a los que les van bien y cuando ven gente en las redes que están bien, realmente los critican y ponen cosas negativas y muchas veces es pura envidia. Claro, sabemos que lo que vemos en redes, el 99% es exagerado o es falso o es una pantalla, es maquillaje y la vida detrás de esos colores y de esos viajes y de esas cosas muchas veces son tristes y están vacías, pero no me refiero a eso, sino la apatía de muchas personas hacia la vida, hacia mejorar, hacia crecer, hacia que otros crezcan.
El comodismo muchas veces se lo podemos relacionar con la pereza, pero el comodismo es como una preferencia por la inercia de la quietud, por el menor movimiento posible. Otra de las razones es lo que le llaman la gratificación inmediata, porque la zona de confort te genera muchas gratificaciones de corto plazo, pero te causa muchas deudas de todo tipo a largo plazo, a medio y a largo plazo. Entonces, la zona del disconfort, de incomodidad, eh, es todo lo contrario. Te genera incomodidades momentáneas, pero unos premios muy grandes a medio y a largo plazo. Eh, Evidentemente, este estado no cumple el propósito de Dios, ni honra a Dios. Así que, pues si tu vida está estancada, debes saber que también se va a ir estancando tu vida espiritual, tus relaciones, tu matrimonio si eres casado o noviazgo si tienes un compromiso con alguien, se va a estancar tu trabajo, se va a estancar tu negocio si lo tienes, se van a estancar tus sueños, se va a estancar tu cuenta bancaria, tus finanzas, se va a estancar todo lo que tenga que ver contigo, porque los éxitos públicos son directamente proporcionales a los éxitos privados y los éxitos privados están demasiado vinculados a la incomodidad que nosotros mismos elegimos para crecer. Crecer duele. Crecer duele, como ir al gimnasio. Crecer duele, requiere esfuerzo, requiere determinación. Claro, esto no está señalado solamente para los que tienen mucha fuerza de voluntad, porque entonces los de poca fuerza de voluntad estarían sentenciados. Y esto no es así, todo es trabajable. Todo es trabajable. Hoy día hay personas de mucho éxito que testifican que fueron personas completamente carentes de fuerza de voluntad, sin un norte, sin una fe, sin una convicción, sin propósito, sin dinero, y hoy día viven vidas exitosas. ¿Por qué? Porque algún día entendieron que todo tenía que ver con las decisiones que ellos tuvieron, que ellos tomaron, quise decir. Cuando nosotros dejamos de crecer, todo lo que nos rodea se detiene. En este momento el llamado es a crecer siempre. Hay un caso bíblico bien interesante, lo voy a compartir, está en Génesis. Es cuando Dios le dice a Taré es el papá de Abraham. Todos recordamos de Génesis 12 que dice que, pero Jehová había dicho a Abraham que saliera de su tierra, de su parentela, a la tierra que le iba a mostrar. Pero es interesante ver que en el capítulo 11 realmente esta inquietud, este llamado para llegar a Canaán fue a Taré, el papá de Abraham. Entonces mira lo que dice aquí. Y tomó Taré a Abraham su hijo. En otras palabras, pues él entendía que debía moverse y empezó. Tomó a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Arán, su nieto, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, la esposa de Abraham, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Mira lo que era el destino de ellos. Para ir a la tierra de Canaán, ese era el destino de ellos. Y vinieron hasta Harán, en otras palabras, Harán era un punto intermedio, y se quedaron allí. La versión en el original, se quedaron allí, mejor traduce, y se establecieron allí, se establecieron. Y fíjate lo que termina diciendo, y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Yo creo que esto nos debe poner a pensar a nosotros. Él salió para Canaán, pero ¿sabes qué? Nunca llegó a Canaán. ¿Sabes por qué? Por zona de confort. Llegó a Arán y me imagino que dijo, no sé, esto está lo suficientemente bien, quedémonos aquí. Y se quedaron y no llegaron a Canaán. Llegó Abraham luego como parte de la promesa, ¿no? Claro, a través de tantos procesos, pero entender que yo creo que aquí hay una historia interesante que nos ilustra lo que puede pasar cuando tú no eliges incomodarte, porque el camino tiene incomodidades. Y parece que las que habían encontrado hasta Arán, dijo, yo no las quiero repetir hasta Canaán, quedémonos aquí. Y allí murió. Aquí hay también una lección. Podemos morir en el lugar de nuestra comodidad. De hecho, vamos a morir en el lugar de nuestra comodidad si nosotros no nos extendemos y seguimos adelante.
Quiero mostrarles una cita de Roy Bennett, un escritor norteamericano, que una vez dijo lo siguiente: nunca cambiarás tu vida hasta que salgas de tu zona de confort. Pues el cambio inicial, porque el cambio inicia al final de esta. No termina tu zona de confort, ahí es que realmente empieza un cambio. En otras palabras, no hay cambio mientras permanezcas en ella. Entonces vamos al primero de los ejercicios. Recuerda, anota la pregunta en tu hoja y tu respuesta, y te animo a compartirla en el chat. Yo voy a estar mirando el chat. En una escala del 5 al 1, vamos a empezar por el 5, pensando en el lado positivo primero. Comparte cuánto sientes tú que te encuentras en zona de confort en tu vida con toda franqueza. Un 5 significa yo me mantengo fuera de mi zona de confort. Yo me esfuerzo y vivo fuera de la zona de confort. Aclaro algo antes que respondas. Eso no quiere decir que tú no descansas o que tú no. Parte de la vida tiene que ser el descanso, el leisure, el entretenimiento, la distracción, las vacaciones, el paseo, la noche de película con la familia. Todo eso no solamente es permisible, no es permisible, es necesario, es obligado, ¿ok? Yo no estoy hablando de eso. O sea, fuera de esos tiempos medidos y de los descansos medidos en una proporción de 6 a 1, porque de los 7 días de la semana Dios estableció un día de descanso. En esa proporción, ¿cómo está tu vida? 5, pon un 5 si tú dices, yo reconozco que yo soy muy esforzado, y un 1 si tú dices, tengo que reconocer que yo vivo totalmente en mi zona de confort. Esa es mi vida, ¿ok? Vamos a ver qué me ponen en el chat, a ver si hay valientes que respondan. Ok, 3, 3, 3, 4, 3, 4, 2, 4, 4, 3. Muy bien, el promedio es 3. Felicito a los dos. Nadie puso 1, eso está bien. Felicito a los dos, felicito a los 4 porque ya han caminado, están creciendo, y los otros porque son muy honestos y me encanta eso. ¿Ok? Yo viví mucho tiempo en el 1.5, ¿sabes? Para que no te equivoques. Bien, felicidades por su respuesta. Vamos al indicador número 2. Como les dije, estoy friendo y comiendo. Bueno, en Colombia dirán fritando, ¿no? Indicador número 2. Si detestas tu trabajo. Mira, un trabajo típico consume, si tú haces el cálculo, más o menos la tercera parte de nuestra vida. En tiempo me refiero. Y hay estudios que han demostrado que el 80% de los americanos, y esta es la tierra donde todo el mundo quiere venir porque aquí es el sueño americano y la tierra que fluye leche y miel, pero resulta que el 80% de los americanos, han dicho encuestas, dicen sentirse miserables en sus trabajos. Ahora dime tú, es imposible que estemos realmente cumpliendo el propósito de Dios, el propósito para el que fuimos puestos aquí en la tierra, si nuestra vida se caracteriza por un continuo rechazo y desprecio hacia aquello que nosotros hacemos como ocupación o como profesión. No tiene ningún sentido. No. Si una tercera parte de mi vida se va a consumir en algo que yo rechazo, que yo odio, que me fastidia, algo no está funcionando. Obviamente, aclaro, nosotros vamos a vivir experiencias de transición y experiencias de aprendizaje en las que vamos a tener que hacer cosas que no nos gusten, vamos a estar en trabajos que no nos gustan. Yo no hablo de eso, yo no hablo de transiciones, yo no hablo de aprendizaje, yo no hablo de esas escuelas de Dios, ¿ok? Así que estamos sacando eso es algo excepcional. Yo estoy hablando de eso como un estado fijo, permanente o prolongado, porque ese estado puede ser transición, pero no puede ser nuestro destino. Yo no puedo jubilarme de un trabajo que yo detesto porque no fui puesto para eso. Si tú llevas tiempo rechazando lo que tú haces, detestando tu trabajo, algo no está funcionando, algo no está en orden. Y si llevas mucho tiempo, quiere decir que los cambios que quizás que debías haber hecho no se han hecho. Uno puede pensar, ay, pero es que ya llevo 10 años haciendo esto y esto es lo que yo sé hacer, ponerme a hacer una carrera. Ok, entonces tú eliges la zona de confort para no salir de la tragedia de un trabajo que no te gusta. Pero eso no tiene sentido. No tiene sentido a menos que tengas 85 años y tú digas, no, ya que me quedan a lo mejor 5 o 10 años de vida, pero eso no es el caso. Así que
Lo importante es no vernos y movilizarnos si ese fuera el caso. Así que algo no está en orden si no te gusta lo que haces. Y es posible que hace tiempo te desviaste de lo que Dios tiene para ti. Dios tiene algo donde tú vas a sentir una llenura y una satisfacción. No quiere decir que todo es color de rosa, ni todo es violines y arpas, pero da un fruto de satisfacción. No solamente derivas una compensación justa y generosa por tu trabajo y puedes vivir bien y para tu familia, sino que tú vas a hacer algo de impacto y de servicio a otras personas, porque básicamente todo tiene que ver con servir y eso es el reino. Tengo una cita de alguien nada más y nada menos que Steve Jobs. Él dijo, tu trabajo va a llenar una gran parte de tu vida. Y la única manera de estar verdaderamente satisfecho es hacer aquello que tú interpretas que es un gran trabajo. Y la única manera de hacer un gran trabajo es amando aquello que haces. Si todavía no lo has encontrado, debería decir, sigue buscando, no te resignes. Buen consejo, muy buen consejo. Vamos al ejercicio. Similar, una escala de 5 a 1, comparte en el chat y toma nota de eso también. ¿Cuánto amas tu trabajo? Un 5 es lo amo profundamente, un 1 es lo detesto. Así que entre medio tú puedes elegir lo que corresponda. Tu trabajo, tu oficio, tu negocio, lo que estás haciendo. ¿Ok? A ver qué me responden. Ok, 5, la gran mayoría 5, muy bien. 5, 5. 4, 5. 4. Claro, no sé, 9 y 20, déjame ver si no, a lo mejor es de la pregunta anterior, estoy seguro. 9 y 25, ok. 4, muy bien. 4, 3, muy bien. Corrección. Está muy bien. La mayoría está en un 4, en un 5. Me alegra saber eso. Qué rico haber encontrado el propósito por el lado laboral, ¿no? Porque eso es fundamental. Vivir la vida de una manera diferente sería una tragedia y habría que tomar medidas rápidas. Lo que respondieron 3, hay que ver si es que hay circunstancias en su trabajo que le están causando cierta incomodidad o cierto dolor. Por ejemplo, que a lo mejor no se siente compensado de la manera correcta. Yo puedo entender eso. Y es posible que no implique un cambio de trabajo. Lo que implica es a lo mejor una estructura o paciencia, oración o un plan de acción, que es lo que vamos a estar hablando en el programa de octubre. Un plan de metas efectivos para corregir eso que no está funcionando. Pero la pregunta es, si estuviera siendo compensado justamente, abundantemente por eso que estás haciendo, ¿estaría feliz? Y si me dice, estaría feliz, estaría, ok, pues entonces ese es tu lugar, ¿ok? Estamos hablando de la actividad en sí, independientemente de la compensación. Bien. Indicador número 3 de que puedes estar fracasando. Si dedicas mucho tiempo a actividades improductivas. ¿A qué me refiero con esto? Tiempo diario a las redes sociales. Por distracción, porque si tú te dedicas al marketing digital, pues obviamente tienes que estar metido en las redes continuamente, pues es tu trabajo. Pero yo no hablo de eso. Por distracción, por placer. A las redes, demasiado Netflix, demasiada televisión. ¿Qué haces cuando llegas del trabajo? O prendes el televisor inmediatamente, ok, ¿y cuánto tiempo de ahí hasta que ya empiezas a hacer algo productivo? Ok, eso es lo que tiene que ver. Y cualquier otra actividad improductiva que tú entiendas, a lo mejor hoy día los jóvenes adultos tienen que cuidarse, porque yo he visto unas adicciones grandes a los juegos. Tiene sus ventajas, porque conectan con amigos que están remotos. Tiene sus desventajas porque también se han metido depredadores por ahí, pero pues conectan y mantienen ciertos lazos afectivos y hacen algo que es interesante, pero tienen que tener cuidado porque he visto personas que dedican una buena, interesante cantidad de horas a la semana a juegos de video y eso puede ser el sepulcro para alguien que está queriendo crecer, ¿ok? Así que cuidado con las adicciones. Un dato interesante es que el americano promedio, y tengo los datos de Estados Unidos porque son los que consigo con facilidad, pero también porque
uno tiende a pensar, caramba, si en Estados Unidos está así, ¿cómo estará en nuestros países? Y es cierto, la mayoría de los casos, no en todos, pero en la mayoría de los casos, las cifras en países hispanoamericanos suelen ser peores que en Estados Unidos, en este tipo de cosas. Pero el americano promedio se ha encontrado que le dedica aproximadamente 4 horas, en promedio 4 horas y 10 minutos, escucha, diarios a la televisión y cosas similares. 4 horas y 10 minutos diarios en promedio. En promedio quiere decir que habrá algunos que solamente ven 15 minutos, pero parece que hay unos que le meten 8 horas. ¿Sí? Y 3 horas con 35 minutos en promedio al celular. Y solo en televisión, solamente en esta cifra que acabo de mencionar, esto representa, yo hice el cálculo porque yo había visto este dato en algún lado, lo leí en un libro y yo hice el cálculo y confirmé que era así. Representa 120 horas al mes y representa 1.460 horas al año. Y a este paso, a los 60 años de estar trabajando, esta persona habrá consumido, escúchame, 15 años frente a esa caja cuadrada. 15 años, equivalentes a 15 años frente al televisor, y eso no tiene nombre. Eso, la verdad que si lo pensamos, tenemos que replantear nuestra vida. El tiempo es vida. Pablo decía, aprovechando bien el tiempo, porque los tiempos son malos. Si tú desperdicias tu tiempo, desperdicias tu vida. De hecho, de todos los recursos que Dios nos entregó para administrar, porque somos administradores, somos mayordomos de los bienes que Dios nos ha dado, uno piensa en dinero y en cosas materiales, el tiempo es uno de ellos. Y no solamente es uno de ellos, el tiempo es el más valioso y es el más escaso y es el que no se puede reproducir, es el único que no se recupera. Si tú pierdes dinero, tú haces otro negocio y recuperas, o a lo mejor de donde mismo lo perdiste, se devuelve por alguna magia del mercado o por algún negocio que hiciste. El tiempo no. Lo que se fue, se fue. Lo que se perdió, se perdió. Y cuando uno dice yo lo recupero, no lo recupera. Está usando una nueva dosis de tiempo de la dosis de la cantidad que te habían dado, porque es lo único que nos dan en una dosis. Y cuando se acaba nuestro reloj y la cuerda y la pila, no lo sabemos. Si lo supiéramos, a lo mejor haríamos un mejor uso de este recurso, pero como no lo sabemos, solemos desperdiciarlo. Bill Watterson, que fue un famoso caricaturista norteamericano del siglo pasado, dijo, nunca hay el tiempo suficiente para hacer todo el nada que deseas. Tremendo. No sé si entiendan el sarcasmo de lo que le está diciendo, pero deseamos hacer muchas cosas que a la hora de la verdad son nada y el tiempo no nos alcanza para ese nada que estamos haciendo. Así que vamos a la autoevaluación en una escala del 5 a 1. Ponme 5, quiere decir jamás destino tiempo a estas cosas. Quiero aclarar algo. Hay que sacar tiempo de trabajo, porque si el tiempo de trabajo es en redes, pues es tiempo de trabajo. Segundo, hay que sacar los tiempos de distracción con la familia deliberados, planificados. Si decimos el viernes a las 8 de la noche nos vamos a sentar a ver películas, la familia entera, nos metemos en pijama en la cama y hacemos crispetas y lo que sea. Okay, no, eso es tiempo de familia. Yo estoy hablando en las horas tradicionales normales, desde que te levantas hasta que te acuestas, fuera de esos tiempos deliberados y planificados de familia. Ese tiempo, a ese es el que me refiero. 5, jamás destino tiempo para estas cosas en esos espacios. Y 1, dedico mucho más tiempo de lo que debería. ¿Ok? Vamos a ver. Vamos a echar a ver qué me responden. Ok. Carlos dice que 2, Gabriela 1, Maritza 3, Cris 5, Carlos 2, ya lo había dicho, Juan Pablo 3, Andrea 3, Don Jairo 3, Estela 4, Mauricio 5, chévere, Vivian 4, Natalie 3, muy bien, ok. Este punto es importante porque deben saber, que me fue una, no quería pasar esa página todavía, perdónenme. Esto es importante porque yo creo que sabemos
que los sistemas y los algoritmos de las redes sociales están diseñados por expertos. Ellos gastan, estas empresas, millones, si no billones de dólares al año, buscando formas de atrapar nuestra atención, buscando formas de volvernos adictos. O sea, nosotros estamos luchando contra expertos que quieren generar adicción en nosotros, que quieren llamar nuestra atención, porque esa es la manera de ellos hacer dinero. No estamos luchando contra una corriente fuerte, pero que tenemos la responsabilidad de vencer. Yo diría que esa es una, y eso que yo no soy persona de gustarme las redes, no me gustan las redes, pero tengo la debilidad de la distracción. Entonces, es una lucha continua. Yo tengo un letrerito que lo había desaparecido en una de mis mudanzas, pero lo hice precisamente ayer, hoy, otra vez. Y fue que alguna vez reflexionando en esto, yo dije, ¿cómo se parecen las palabras distracción y destrucción? Estaba pensando en inglés, que suena todavía más. Distraction, destruction. Suenan casi parecidos. Así que si te quieres destruir, distráete. Y yo lo veo como sinónimos. La distracción es destrucción. Y tenemos que crear sistemas. Y existen sistemas. Pero tenemos que crear y trabajarlos. No tenemos. Conviene que lo hagamos para poder vencer este enemigo que no va mejorando, va empeorando. Bien. Punto número 4, ya lo habían visto en pantalla. Si tienes excusas para no haber alcanzado lo que debías en la vida. Cuando tú te das cuenta que una persona explica con, como con inteligencia y con lógica las razones de por qué las cosas le han ido mal, de su mala situación, o por qué no logró lo que quería en la vida, o por qué no ha logrado nada todavía, o por qué no pudo estudiar la carrera que quería, o por qué todavía no ha podido estudiar inglés, o por qué ha fracasado en los negocios hasta ahora, o porque, miren, lo que esta persona llama razones normalmente son excusas. Lo que pasa es que todos hemos estado ahí, porque todo eso se llama mentalidad de víctima. Es cuando uno no asume responsabilidad de dónde está uno y uno entonces usa el razonamiento y la lógica y también culpa a otras personas y culpa al gobierno y culpa al presidente, que por culpa de este presidente que subió, ahora no sé qué, si el IVA, no sé qué, lo otro. Es que claro, obviamente hay movimientos en la economía que eso lo entendemos, y cuando hay inflación, cuando hay recesión, pero resulta que en medio de la inflación y de la recesión hay mucha gente también que prospera. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para justificar que hay algunos que están prosperando y yo no estoy prosperando? En otras palabras, hay una gran habilidad en el ser humano de disculparse a sí mismo por temas, ya esto viene por temas psicológicos, no voy a entrar en esto, pero tiene que ver con el temor al rechazo, que se caiga la imagen nuestra ante los ojos de los demás, porque queremos ser amados, queremos ser admirados, porque nuestro tanque emocional se nutre del amor. Y el amor se manifiesta de muchas maneras, en aprecio, en atención, en admiración. Y todas estas cosas nosotros las valoramos mucho para sentirnos plenos y llenos. Y eso no está mal, porque fuimos diseñados así, para amar y ser amados. Pero en la medida en que no nos damos cuenta, caemos en unas trampas tremendas, como estar usando mucha excusa y mucha culpabilidad para zafarnos de esto. La excusa es el lenguaje del fracasado, tan sencillo como esto. Hay un personaje que se llama Jim Rohn, algunos saben quién es, fue un hombre que ya él murió, pero un hombre que para mí es un genio, fue un genio de principios y de crecer financieramente, y un hombre humilde, un hombre generoso, un hombre, sé que era muy creyente en Dios. Algunos dicen que él era cristiano, yo no sé porque no he estudiado tan profundamente su vida, sino solamente su trabajo, y él se dedicaba a ayudar personas en estos temas, en los temas de la motivación y más que de la motivación, de la estructura, ayudarles a crear estructura con consejos correctos de vida. Y él había sido un joven campesino humilde que abandonó la universidad al año de haberla iniciado. En otras palabras, él mismo dice, él era un fracasado,
dejó la universidad. Y él llegó a ser un empresario extremadamente exitoso y multimillonario y fue muy conocido por su sabiduría. Él fue mentor de muchos hombres, de hombres que posteriormente también llegaron a ser exitosos y famosos. Y él cuenta que un día, cuando él en su juventud decidió acercarse a un mentor que lo ayudara, el mentor le pidió que le hiciera una lista de todas las razones por las que él no había podido alcanzar sus metas. Entonces él cuenta, Jim Rohn contaba, que él hizo una lista y le enumeró todas las razones por las que él no le iba bien, desde el tiempo de su formación hasta la situación del país, hasta todas las cosas. Y dice que este hombre, que se llamaba Earl, eh, se me olvidó, bueno, y dice que este hombre miró la lista y le preguntó, pero no entiendo por qué no estás tú en la lista. Y él dice que esa fue la primera gran lección. Que tiempo después, cuando repitieron el ejercicio, él le trajo una lista donde el único que aparecía era él, todo lo demás eran excusas. Y él una vez dijo lo siguiente: si realmente deseas algo, encontrarás una manera. Si no, encontrarás una excusa. Tengo una cita también de Tommy Newberry, un hombre que admiro, cristiano, hombre de Dios y un gran coach norteamericano. Y él escribió, él es el autor del libro, uno que yo he recomendado, Success is not an accident, o el éxito no es un accidente. En español dice el éxito no es casualidad. Buen libro, muy bueno. Y él dijo lo siguiente: la marca de un individuo espiritualmente maduro y mentalmente saludable es la aceptación completa de la responsabilidad en la vida propia. Cuando tú aceptas responsabilidad total, estás reconociendo que eres la causa de todas tus elecciones, decisiones y acciones. Vamos al ejercicio. Del 5 al 1. ¿Cuánto crees que usas las excusas para justificar la ausencia de algunos logros en tu vida? 5 es jamás uso excusas para explicar mis fallas o mis fracasos. 1, uso excusas con demasiada frecuencia. ¿Okay? Si le echas la culpa a Petro o a Biden o al otro, o si a la mamá, al papá, las oportunidades, el país, la economía, el gran reseteo, la Agenda 2030, la iglesia, no sé a quién le eche la culpa, pero si ese es el caso. Voy al chat y voy a ver sus respuestas. 2, 5, 4, 4, 1. Gracias, Estela. 3, 4, 2, 2, 4, 4, 2, 3, 2. Muy bien. 4. Excelente, excelente. Esa es una de las primeras, cuando tú estudias personas que ayudan a otros a superar escollos y lograr cosas en la vida, te das cuenta que este es el primer punto que ellos atacan siempre, siempre, siempre. Mentalidad de víctima. Hay que aniquilarla, hay que asumir responsabilidad 100% por la vida. Aun cuando las cosas han ido mal por razones externas. A lo mejor él es huérfano, se crió en un orfanato, a lo mejor no sé, abusaron de él o de ella cuando era niño o niña o adolescente, a lo mejor le dio una enfermedad terrible. Sí, todas esas cosas pasan, pero a pesar de eso, muchas personas han logrado muchas cosas preciosas en la vida y han cumplido su propósito y han glorificado a Dios a través de sus vidas o han logrado cosas espectaculares. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Esas personas nos matan las excusas. Y ellos no son personas superhéroes, ¿no? Ni extraterrestres, ni ángeles. Y el quinto y último indicador: se acostumbra a revivir los tiempos pasados. Quien habla continuamente y frecuentemente, muy frecuentemente, de sus éxitos pasados, posiblemente es porque no ha logrado mucho en el presente. Quien habita en el pasado permanece en el pasado y pierde la noción de a dónde es que se supone que debe llegar.
como dijo, me gusta como lo dijo Teresa Foy, una vez ella dijo, si tus recuerdos son mayores que tus sueños, ellos van a matar tu futuro. Debo aclarar también que no es malo recordar las cosas buenas del pasado, ni los éxitos, ni las bendiciones. De hecho, Dios nos manda a hacerlo, a recordar. A Israel continuamente lo llevaba al pasado para recordar cómo le había librado a través de, con brazo fuerte y a través del desierto y en diferentes situaciones. Pero lo que es una señal cuestionable es que la persona esté haciendo esto continuamente, de pensar mucho en lo bueno de que era antes, lo bueno, sobre todo anhelando esos mejores tiempos. Si ese es el caso, sí puede haber un problema, porque todo lo que Dios tiene para ti, te tengo una noticia, está adelante, no está atrás. No importa cuán bueno haya estado antes, lo mejor está por delante. Alguna vez Jesús, claro, en el contexto correcto, él estaba hablando de los tiempos del fin y cuando hay la crisis de la gran tribulación, él dice, nadie regrese atrás. Sí, pero me parece interesante que él dice, acordaos de la mujer de Lot. Y para mí eso es una lección para todos nosotros. Acuérdate de la mujer de Lot. Que en otras palabras, en la Biblia no hay espacio para mirar hacia atrás, excepto para aprender, pero no para anhelar. Se mira hacia atrás para aprender, pero no para anhelar, no para regresar a tiempos más seguros, porque esas regresiones son realmente problemas emocionales serios y son completamente castrantes, te impiden tantas cosas. La mujer de Lot perdió su futuro por estar mirando su pasado. Hay un pasaje en Isaías 43 que seguramente, si no todos, la mayoría ya conoce, y es bien importante porque Dios le habla a Israel precisamente esto y le dijo lo siguiente: no os acordéis de las cosas pasadas ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Y él está hablando de las cosas buenas. Ahí sí yo aclaro el contexto. Está hablando, no mire las glorias del pasado. Por eso que él luego dice, he aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz. No la conoceréis. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Lo que está diciendo es, no mires para atrás, que lo mejor está delante. ¿Okay? Bien, ejercicio. En una escala del 5 al 1 otra vez. ¿Cuánto reconoces que sueles navegar los recuerdos de tus éxitos pasados? 5, no suelo pensar recurrentemente en mis éxitos o buenos tiempos del pasado. Digo recurrentemente porque uno los recuerda y uno los disfruta y a veces te preguntan y tú cuentas, pero la pregunta es, ¿habito yo ahí, navego demasiado en esos tiempos? No suelo hacer eso. Y uno, sí, la verdad es que sí, yo lo hago con mucha frecuencia. Vamos al chat y vamos a ver qué me responden. Vivo en los tiempos del pasado. 3, 4, 4,5. Eso te salió muy melancólico, Juan Pablo. 3, muy bien. 5, 3, 4, 3. Voy en orden porque voy en reverso, por si acaso. 5, 5, no, 4,5, sí. Ya lo había visto. 3, 4, 5, 1. Ok. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias a todos por sus respuestas. Ok. Este ejercicio y estas respuestas no tienen mucho, sirven para alumbrarnos y quizás para confrontarnos y mostrarnos donde hay un área que es un indicador. Son indicadores que tienen que ver con conductas, obviamente, y con hábitos. Y podemos decir, me toca cambiar ese hábito. Sí, algunos hay que cambiarlos. Por ejemplo, el de las distracciones es algo que hay que atacar. El de la mentalidad de víctima y estar buscando excusas es algo que hay que atacar. Hay otros que básicamente es trabajar de manera coherente y de manera sabia para que desaparezcan. Si los tiempos de ahora son mejores que los pasados, no vas a estar pensando en los pasados. Eso es un hecho. Si tú amas tu trabajo, no tienes que estar pensando en cambiar de trabajo. Así que, o si corriges y te ubicas en el lugar donde debes estar, pues obviamente ya eso se resolvió. Así que algunas cosas requieren acciones, otras cosas son consecuencias de otras acciones. Pero yo a lo que quiero llegar es que nos toca a nosotros trabajar estas cosas y que estos indicadores nos sirvan a nosotros como de alarmas. Yo lo que he querido es que sirvan como alarmas, como
llamados de atención, como decir, ups, yo estoy ahí. Saqué 3, 3, 2, 4, 3. No, eso, cualquier cosa por debajo de 4 yo creo que hay que atender. Esa es mi opinión. Porque esos 3 tienden a convertirse en 2 y esos 4 tienden a convertirse en 3. Tenemos que cuidarlos. El uno, ni modo, ese ya está, ¿verdad? En el peor de sus estados. Pero yo quiero verlos. Ustedes saben que estamos trabajando de manera continua y que todos los meses, ese es mi plan. Hasta ahora, desde junio lo he estado haciendo. Bueno, desde julio fue cuando empezamos. En junio fue el webinar. Hemos estado haciendo un programa mensual y mi interés es poder ofrecer herramientas y experiencias para enfrentar estas situaciones. En este caso, el tema de las metas. En este caso, recuerden que en el mundo se habla mucho de metas y no hay nada malo en eso. A mí, en la iglesia hay personas que les molesta que se hable de metas porque se sienten como que uno está sacando a Dios de la ecuación. Es que no hay forma, no existe forma de sacar a Dios de la ecuación si tú tienes conciencia de Dios, porque Dios es quien pone la responsabilidad y la carga y nosotros tenemos que actuar. Hay cosas que Dios eh, no está esperando que le pidamos, sino que actuemos. Yo creo que uno de los mejores ejemplos es la parábola de los talentos, donde vino el amo a pedir cuentas y cada uno dijo, tú me diste 4, aquí están los otros 4. ¿Cómo lo hizo? Él sabrá, él sabrá cómo lo habrá hecho. Digo, los 5, quise decir. Aquí están los 2, aquí están los otros 2. Y el de uno dijo, no, pues me dio miedo y lo escondí. Pues noten cómo, y le dio razones, ¿no? Porque tú sabes, tú cosechas donde no has sembrado y porque tú eres hombre duro y porque... Entonces fíjate la mentalidad de víctima y las excusas y los temores que paralizaron a este hombre y sabemos que fue el que desagradó al amo. Entonces, quiere decir que hay una función que hacer. Fíjate que le dijo, hombre, pero no se te ocurrió nada, ni siquiera haberlo entregado a los banqueros para que generara algún tipo de intereses. En otras palabras, somos puestos con una responsabilidad, que es una responsabilidad sabrosa porque tiene que ver con propósito, tiene que ver con lo que nos mueve, tiene que ver con nuestro bienestar, porque el servicio a Dios y a otros lo que nos genera es bienestar. Obviamente hay sacrificios, porque no podemos servir sin sacrificios, pero esta es la vida, de eso se trata, vivir para Dios y para otros. Y obviamente es improbable que yo pueda servir y no cosechar lo que estoy haciendo. Es improbable que yo siembre y no coseche. Es improbable que yo haga bien y no reciba bien. Estamos destinados a ser bendecidos por Dios y por los mecanismos de la misma creación que nos devuelven lo que nosotros hacemos por ley de siembra y cosecha. Así que esto es lo que yo quería plantearles. Quiero ahora escucharles. Eh, Voy a quitar la restricción de los micrófonos para que quien lo desee pueda abrir su micrófono y traer alguna pregunta, comentario o aporte que quiera hacer. ¿Hay alguien acerca de todo esto? Buenas noches, pastor. John Jairo, adelante. Gracias, pastor. Buenas noches a todos. Pues gracias, pastor, porque pues en este temario que nos diste de los 5 puntos, ya he trabajado algunos temas, sobre todo lo de el amor al trabajo y afortunadamente amo lo que hago y me llena de satisfacción. Y también me doy cuenta que he dejado las excusas. Definitivamente, anteriormente, las excusas era por todo, pero ya sé que todo lo que hago o lo que dejo de hacer es porque depende de mí. Depende de mí. Esos dos factores que tocaste hoy los tengo claros y ya los tengo superados, digámoslo así. Pero Excelente. me doy cuenta que tengo inconvenientes y mucho inconveniente en salir de la zona de confort. Sé que necesito ayuda, que tengo que trabajar bastante ahí en la zona de confort. Y algo bueno, también tengo que trabajar mucho en el tema del tiempo, porque si no aprendo a manejar mi tiempo de la mejor manera, las redes sociales
o la televisión, o alguien me dice, bueno, me buscan algún trabajo porque supuestamente tengo algo de tiempo, pero tengo que manejar mejor mi tiempo y sé que voy a tener una ayuda contigo ahí. Pero el que sí acabo de darme cuenta es que vivo en el pasado. Estoy viendo mi tema de mis victorias pasadas y la razón por la que me doy cuenta ahora es que en los últimos tiempos no he tenido victorias para contar. Entonces estoy viviendo de mis victorias pasadas. Sé que lo que viene, pastor, muchas gracias por estos temas y que tengo que trabajar mucho en mi zona de confort, en mi manejo mejor del tiempo y dejar de vivir en el pasado. Excelente, gracias, John Jairo, gracias. Y fíjate que tú mencionas dos áreas donde tú te sientes satisfecho, pero yo te conozco en el plano personal y yo sé que tú con tu esposa vienen trabajando cosas de sus vidas hace rato. Por Sí, lo tanto, eso es el resultado de un proceso. Y fíjate que estás aquí y fíjate que estás en todos los programas que estoy ofreciendo. En otras palabras, cuando uno dice vamos a crecer, es porque uno realmente está comprometido con esa meta. Esa es la primera meta que debemos poner. Ya de ahí se disparan muchas otras. Así que ya tienes dos chuleadas de las cinco o tres y es dos. seguir trabajando. Y es seguir trabajando. Eso va a suceder, que tú veas. ¿Sabes? Es un proceso, todo es un proceso. Eso es lo que debemos entender también. No hay ninguna, si alguien dice, oye, pero ¿cómo yo podría hacer tal cosa? Y me sale la pregunta aquí, yo se la voy a responder, pero se va a dar cuenta que en ningún momento le voy a poder dar una clave que apliques esta noche y mañana está resuelto. No existe eso. Son solamente apuntarle a procesos. ¿Cuál es el proceso que va a traer o sanidad o corrección a esa área? ¿Ves? Chévere, gracias, John. ¿Alguien más? ¿Comentarios, dudas, inquietudes? Angie. Hola, Hola. buenas noches. Bueno, ¿me escuchan? Sí. Una cosita quería preguntar de la primera, que es que siempre debo estar como en un área como no tan conforme, como incómoda, para saber si estoy progresando, si estoy en aumento, ¿sí? Eso es lo que entendí. Y qué, o sea, qué indica que yo estoy en ese área, por ejemplo. Es como mi pregunta. Bueno, cuando tú estás incómoda te das cuenta. También te conozco en el plano personal y sé que ahí tú te sales de tu zona de confort. La pregunta que te podrías hacer es si te está saliendo lo suficiente, porque a lo mejor uno se acerca un poquito, pero dura poco y sale. Y cuando hablamos de la zona de confort, es el estilo de vida donde no hay sacrificios, donde para mí vale demasiado mi sueño, sueño me refiero de dormir, ¿no? Mi sueño o mi televisión, mi novela, o mis redes, o no sé, o hablar con mis amigos, ¿ves? Cosas que son gratificantes al momento, una vida muy fácil, muy eh, tranquila, vamos a decir así, porque crecer requiere esfuerzo, requiere leer, requiere estudiar, requiere, y para el creyente, orar, buscar la presencia de Dios, buscar la voz de Dios, tomar nota de eso, crecer también espiritualmente, obviamente. Entonces, eso es, tenemos una cuota de tiempo al día. Si tuviéramos una cuota limitada, haríamos todo. Entonces tenemos que restringirnos de algunas cosas para poder hacer otras. Entonces, ¿qué es lo que eliminamos? ¿Qué se supone que eliminemos? Lo que no es importante para, eh, para hacer lo que es importante. Por ejemplo, una mamá, si pone delante de su niño chiquito una carne, una ensalada y un helado y unas donas y un roscón, y el hijo se come el helado, ya no le cabe la carne, va a decir, no, esto no funciona. Pues básicamente algo similar. Si yo me lleno
de comida chatarra, vamos a decir, de actividades chatarras en el día. No tengo tiempo para leer ese libro que yo debo leer, para crecer en mi negocio, para, en tu caso, por ejemplo, contactar clientes potenciales. ¿Me hago entender? Entonces, de eso se trata la zona de confort, la zona que me permite simplemente estar tranquilo y me está consumiendo el tiempo que yo debería estar usando en otras cosas productivas. ¿Sí? Eh, Gina o Mauro, levantaron la mano. Adelante. Hola, pastor. Buenas noches a todos. Qué rico verlos. Hola, Mauro. Eh, Bien, pastor. Aquí escuchándote atentamente. Qué Chévere. bueno es escuchar estos temas porque, bueno, tú sabes que estamos caminando. Para los que no saben, yo llevo caminando bastante con el pastor Aníbal y con tu compañía hemos podido superar bastantes cositas. Entre eso, adicciones, temas personales, laborales, y ya han sido unos años donde vamos de aumento en aumento, yo creo, sin sonar eh, prepotente ni egocéntrico, pero yo he visto que hemos podido ir aumentando. Cuando tú estabas haciendo la exposición de estas cinco, cómo se dicen? Como cinco cosas pues que nos pueden mostrar, pues veo que inmediatamente yo lo que hago es comenzar a entrar en una negación y nunca calificarme como realmente es. Entonces, cuando ahorita dices, no, probablemente un 3 viene a ser un 2, un 4 viene a ser un 3. Entonces, yo lo que quería preguntarme, que es lo que me he preguntado este último tiempo que estamos en este último, en este reto que estamos ahorita, pastor, que es como el tema de la bajada de peso, que tiene un fondo de hacer cosas difíciles, ¿no? Para llegar allá, y que tú hablabas de logros personales que se van a ver reflejados en logros globales. Entonces, yo me acuerdo que cuando iniciamos esto y quería hacer este comentario, decir, porque es difícil romper la negación. A ninguno nos gusta ver que no estamos, sí, pero yo me preguntaba y decía, tengo la casa que quiero, tengo el carro que quiero, tengo mis cuentas, tengo los ahorros que quiero, tengo la familia que quiero, tengo el cuerpo que quiero, tengo la salud alimenticia que quiero. Y la respuesta a eso es en muchas ocasiones no. Y sencillamente quería dejar este comentario porque una de las cosas más bravas es romper negación, y yo te doy gracias porque estas charlas nos ayudan a romper negación. Es difícil romper negación en público, o sea, es bien complicado, pero bueno, gracias a Dios. Creo que aquí la mayoría tenemos línea directa contigo. Entonces, sencillamente animar a las personas que se comuniquen contigo en ese sentido de que hay que romper negación y para poder responder a esas preguntas de la vida, ¿no? Me gustan las relaciones que tengo, me gusta cómo invierto tiempo, me gusta que los fines de semana me toque seguir cocinando en casa en vez de poder salir porque no tengo la economía para hacerlo. Y eso es durísimo, 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 durísimo. Y sí, comienza de adentro hacia afuera. Entonces, claro, cuando hago esas preguntas me reviento yo mismo y digo, tengo que seguir, no puedo frenar en lograr cosas personales. Y me he estrellado con una religiosidad en mí que a veces yo mismo digo, no, es que si pienso mucho en mis metas, que fue un tema que hablé contigo, si pienso en mis metas, entonces eso de pronto va a ser egocéntrico, eso no le gusta a Dios, sí, porque tengo un trasfondo muy bravo. Y eso es algo que también, no sé si nos puedes regalar 2 minuticos acerca de eh, cómo hago para que fue algo que hablé contigo, de no ofendo a Dios cuando intento hacer metas personales, ¿sí? No ofendo a Dios cuando intento hacer metas personales, por el contrario, creo que lo honro, pero hay una mentalidad en mí, tal vez esa mentalidad de víctima que utiliza aún la misma religiosidad, la misma palabra para bloquear. Así que no sé si nos puedes regalar unos minuticos o un minutico para hablar un poquitico de esto, Pastor. Ok, mira, yo utilizo una herramienta matemática. Si hay alguien aquí que estudió matemáticas o ingeniería o algo relacionado, hay una función matemática que le llaman la función del límite. Y yo lo aplico a la vida. ¿Cómo funciona el límite? El límite es coger una función y extrapolarla
¿qué pasa si esta función matemática tú la llevas hasta el infinito? Entonces te preguntan, ¿diverge o converge? Bueno, eso no viene al caso. Pero vamos a usar un ejemplo práctico de la función del límite. Vamos a hablar de tu peso. Vamos a suponer que tú estés perfectamente fit. Fit es con un nivel de grasa mínimo, más fit de lo que tienes que estar, vamos a decir así. A lo mejor con tus músculos todos marcados, todo, ok. O vamos a poner el otro extremo y que tú estás severamente obeso. Severamente obeso es el doble o el triple de tu peso, una cosa de esas clínicamente terribles. Ok, ¿cuál de los dos estados crees tú que hablaría mejor de Dios? Por decirlo de esa manera. ¿O cuál de esos dos estados crees tú que Dios miraría mejor? Obviamente el primero, creo yo que todos estaríamos de acuerdo. ¿Por qué? Porque el segundo, yo una vez leí a alguien que decía algo confrontador. Le decía, cuando yo veo una persona bien obesa, con 50 kilos de más, yo no veo 50 kilos de grasa. Yo veo 50 kilos de promesas rotas, 50 kilos de falta de voluntad, 50 kilos de mediocridad, de vida, de debilidad. Entonces lo decía un poquito duro, pero yo decía, es cierto, porque nadie quiere estar gordo. Vamos a usar lo mismo para la pobreza. Vamos a los límites. ¿Cómo tú honras mejor a Dios? Si eres desechable en la calle y no tienes dónde vivir, no tienes que comer y dependes de la misericordia de los que pasan, o que tú tengas muchos millones de dólares en la cuenta. Tú dices, pues ninguno de los dos. No, yo diría que el segundo es mejor. El segundo, tú no eres carga para nadie, tú eres bendición para muchos. Ah, pero es que los ricos no hay problema con los ricos. El problema es, no es poseer mucho dinero. El problema es cuando ese dinero me posee a mí. Y la advertencia en la Biblia es clara. Yo creo que el cristiano que sea muy débil para el dinero no debería querer hacerse rico, porque va a caer en trampa. Eso es como el hombre que sea muy débil para las mujeres, no se meta a shows de strippers, tú sabes, no haga eso. Pues digo, pues, ninguno debería hacerlo, pero quiero decir, uno no se mete a hacer algo que realmente va a hacer daño. El dinero en sí no hace daño, es el corazón del hombre el que está torcido. Entonces, Mauro, a lo que me refiero es que las metas nuestras normalmente están alineadas con los deseos de Dios para nosotros. Lo que a veces podemos y debemos cuestionar son nuestras motivaciones. Nuestras motivaciones. Porque yo quiero más dinero. Mi sueño es una mansión. Hay cristianos que dicen que no importa, que tú puedes soñar todo lo que tú quieras. Yo no sabría cómo juzgar eso. Yo creo que cada meta tiene que tener un propósito. Si yo quiero muchos millones de dólares, ¿para qué los quiero? Es una pregunta. De hecho, vamos a trabajar eso en el programa que empieza el viernes. O sea, ¿para qué yo quiero eso? Porque el motivo dice mucho. Yo quiero estar bien delgado, ¿para qué? No para sentirme mejor, excelente. Para verme mejor, excelente. Ah, pues porque para conquistar más, ¿conquistar qué? O sea, ¿a qué vamos? O sea, no sé si me hago entender. Toda meta tiene una motivación y tiene una razón. El problema no es la meta, el problema es la motivación. Entonces yo creo que muchas de las metas que nosotros queremos, crecer en el trabajo, nos preguntamos, ¿querrá Dios que yo crezca en mi trabajo? Dime qué dice más para fines de reino, para propósitos de influencia y de impacto y de nuestra misión. Un empleado que entre y empiece a escalar y llegue a CEO de la empresa en pocos años y que él diga, yo soy un hijo de Dios y yo confieso a Jesucristo, o un empleado mediocre que se mantiene 20 años en el mismo puesto y todo el mundo le pasa por encima. Así que si las motivaciones son correctas, las metas son correctas. No sé si me hago entender, ¿ves? Pero yo entiendo tu inquietud y yo creo que es saludable cuestionarla. O sea, yo creo que desear por desear puede ser algo que es peligroso espiritualmente. Tenemos que saber por qué es que estamos deseando eso. ¿Okay? Yo deseo más dinero, pero yo vivo cuestionándome para qué. Y tengo mis razones y las tengo claras delante de Dios. Y yo deseo muchas cosas, pero todo me lo cuestiona. Y cuando hay algo que no está claro, lo pongo en el back burner, tú sabes, de mi oración.
Pero yo creo que sí, que tenemos responsabilidad de nosotros establecernos metas sin temor, si nosotros estamos llevando una vida clara delante de Dios. ¿Okay? Dijiste algo al principio de la negación. Mira, la negación es un problema que tenemos porque normalmente, por ejemplo, la persona que tiene mentalidad de víctima, tú le dices, esos son excusas y tiene mentalidad de víctima y se ofende. ¿Tú sabes por qué se ofende? Porque esa persona ya se creyó, quise decir, las mentiras que está diciendo. Porque muchas veces no son mentiras, son verdades que utiliza para justificar algo. Lo que no es correcto es que esa es la causa. Ahora sí le pasaron esas cosas, a lo mejor estuvo limitado por esto, la vida no ha sido buena con esta persona. Entonces, ¿qué pasa? No, de verdad yo no pude estudiar porque mi papá era alcohólico y nos abandonó a todos y yo era el mayor y yo tuve que encargarme de mi mamá y de mis hermanos y yo, un montón de verdades, pero como se convenció a sí mismo, no sabe que hay personas que han estado en situaciones peores y han logrado más de lo que él quería. En otras palabras, que esa persona, como se convenció a sí mismo, está en negación. Y la negación muchas veces es el resultado de una falsa convicción propia. No es que uno esté diciendo mentiras, ¿ves? Sino que uno se cree esa mentira. Y obviamente es un mecanismo de la mente para protegernos. Pero, como tú dices, es parte del desenmascaramiento que el Espíritu Santo tiene que hacer en nosotros. No podemos salir a la luz si no hemos identificado ese problema de negación o de mentalidad de víctima. Y normalmente cuando uno lo ha superado, uno mira hacia atrás, sí, pero no para disfrutar el pasado, sino para avergonzarse. Decía, Dios mío, Padre, gracias porque me sacaste de esa ceguera y de esa negación y de esa mentalidad de víctima. Yo que le echaba la culpa a todo el mundo, o que yo era tan sensible, o que yo... Entonces es parte, chévere mirar hacia atrás para gozarnos el presente cuando lo contrastamos con el pasado. No sé si toqué de alguna manera lo que era tu inquietud. Y si hay otra pregunta o alguna otra o comentario o aporte. ¿Alguno? Si no hay, estaríamos terminando. Bien, el programa nuevo, les recuerdo que yo he anticipado ya que empieza este viernes, va a ser de 7 sesiones. Yo he seguido con el mismo horario porque he visto que le funciona a la mayoría. Hay algunos que no les funciona, pero como siempre está la opción de estudiar. Hay gente que no puede nunca con los horarios por su trabajo o por la razón que sea y simplemente pues lo hacen en diferido. En diferido quiere decir que, pues, que obviamente lo hacen el mismo día, idealmente el mismo día, no tienen que hacerlo el mismo día, pero idealmente para ir a la par, pero en una hora que sí le ajuste. Esa persona necesita la disciplina, obviamente, de cumplirse a sí mismo. Por eso, si se fijan, yo pido cuentas. Y los que han hecho algunas cosas en diferido, yo digo, ya la hiciste. ¿Por qué? Porque el rendimiento, la rendición de cuentas eleva, está confirmado, está probado que eleva los resultados. Y yo lo hago por ustedes. A mí no me afecta si alguien lo hizo o no lo hizo. Lo que yo quiero es que el programa le funcione. Entonces, por eso es que yo pregunto, ríndame cuenta, cuando usted haga la sesión, dígamelo. Así que hay personas que lo hacen en diferido, pero lo estoy dejando los martes y los viernes porque ha funcionado y porque veo que hay una mayoría y la experiencia en vivo siempre es preferible. Tienes la oportunidad de cogerlo en primer plano, en una obra que está probado científicamente que es la mejor para recibir información. Estás haciéndolo en un momento del día que te prepara para tu día. Puedes participar de los ejercicios en el chat, de la conexión, del saludo. Hay un elemento obviamente de conexión que es bonito, que yo creo que es enriquecedor para el proceso. Entonces, por eso en vivo siempre es mejor. Pero la opción virtual yo se la recomiendo a quien no puede hacer. Si usted puede hacerlo en vivo, no se quede en zona de confort, no diga, así duermo un poquito más y no lo hago. Y lo hago después en diferido. Está preferido la zona de confort. Es una opción, sí es una opción, pero yo no creo que es una buena semilla para sembrar. Usted va a seguir siendo martes y viernes y va a ser empezando este viernes y ahí en adelante martes y viernes por 3 semanas más hasta completar 7. Se llama Estableciendo Metas Infalibles.
no existe tal cosa como metas infalibles, solamente metas muy bien formuladas al punto de que si las haces de manera inteligente, y la palabra inteligente tiene una implicación deliberada en el tema, la probabilidad de cumplimiento es casi del 100%. ¿Okay? Entonces, eso es lo que vamos a estar aprendiendo a partir de este viernes. Los que están los que son miembros de la tribu de crecimiento ya saben cuáles son los términos. Los que no, pues el valor es el mismo. ¿Cuánto? $39 o 149,000 pesos. Así que mañana voy a empezar las inscripciones. Voy a mencionar algo. El grupo de WhatsApp del curso anterior lo voy a ir evolucionando. Lo que voy a hacer es que te vas a dar cuenta que voy a ir retirando a todos aquellos que están en la tribu de crecimiento. ¿Para qué? Para que no le lleguen dobles los mensajes, porque eso es como canción. Y voy a dejar solamente a los que no son de la tribu. ¿Para qué? Para mandarles los mensajes y las invitaciones y el sondeo de inscripción, porque ustedes que ya han estado conmigo no tienen que pasar todo el proceso de inscripción normal, me refiero de llenar el formulario. Solamente es contestar un sondeo y a quien corresponda, pues obviamente hacer el pago del programa y sería ya. Pero ese sondeo lo voy a poner mañana, así que cuando tú lo veas en el grupo, unos en el grupo de la tribu, otros en el grupo de los 5 hábitos, entonces responde por favor el sondeo, me dice si vas a estar participando del nuevo programa o no. También voy a poner en redes a partir de mañana un material promocional, un video que grabé hoy y un afiche para que tengan más información. Este programa yo le aconsejo, y todos estos programas, miren, hay personas, esto yo lo digo en serio, hay personas a quienes la vida le ha cambiado con solamente un programa, porque a lo mejor se sincronizó con lo que estaba viviendo específicamente. Y tú no sabes a quién de tus amigos, de tus allegados, le puede impactar algo de eso. Así que yo te recomiendo, obviamente me ayudas a mí también, pero sería chévere que tú pudieras extender la invitación cuando yo les ponga en las redes los afiches o los videos, si ustedes pueden darle compartir y darle like y todas estas cosas para que lleguen a más personas, o más efectivo aún, recomendarlo de manera personal si ustedes tienen la convicción, porque por favor no recomiende lo que no está seguro si funciona, ¿ok? Pero si tienes la convicción, dile, mira, te recomiendo esto, yo creo que a ti te vendría bien, y hazle recomendaciones particulares a personas que tú conozcas, que tú creas que le pueden servir, ¿ok? ¿Algún otro comentario o pregunta antes de cerrar? Ninguno. Muy bien. Gracias por haberme acompañado. Voy a cerrar en oración, si me permiten, y despedimos por la noche de hoy. Son las 10:15 para mí, 9:16 para ustedes. Así que el tiempo fue fantástico. Oramos. Padre, te queremos dar gracias por este tiempo y gracias porque tú nos impulsas, nos hablas, nos motivas y nos inspiras a crecer en Cristo y crecer en el ambiente en el que nos plantaste, crecer en nuestra profesión, en nuestro ministerio, en las habilidades que has puesto en nuestras manos y en nuestra mente para ser mejores y ser mejores ejecutores de todo aquello que de alguna manera está relacionado con lo que tenemos que hacer aquí en la tierra. Te damos gracias, mi Rey, y te pedimos que estas cosas queden impresas en nuestras conciencias y nos ayuden a seguir, Padre Santo, la dirección, el camino de lo que nos espera de acuerdo a tu elección y de acuerdo a tus propósitos. Gracias por amarnos, gracias por enseñarnos a amarte y por enseñarnos cada día más y a conocerte cada día un poco más como nos has permitido. Te bendecimos, mi Rey, y te pedimos que este próximo programa sea de mucho impacto para las personas que lo van a tomar y de mucha transformación y de mucho fruto. Te bendecimos, Padre, y entregamos esta reunión y esta noche. Danos descanso y danos bendición en el día de mañana y el resto de la semana. Te bendecimos, Padre del cielo. Te alabamos, te adoramos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me lo bendiga. Gracias por haberme acompañado una vez más. Será hasta la próxima y pendientes al material que voy a estar posteando y enviando en los grupos.
Chao. Bendiciones a todos.